Hola, soy Alba C. Buenachera y con motivo del Día del Libro y también de mi cumpleaños quería tener un pequeño detalle con vosotros. Por eso he preparado algo especial, un audiolibro con el prólogo y el primer capítulo de La bóveda en el cielo, junto con el libro en formato digital que ya está disponible en Amazon. Quiero recordaros que no soy actriz de doblaje ni cuento con un estudio profesional en casa. Aún así, he grabado este audio con muchísimo cariño y espero de verdad que lo disfrutéis. Y ahora sí, os dejo con el audiolibro. La bóveda en el cielo. Prólogo. Con porte distinguido, el apuesto joven de cabello largo subió las escaleras de cristal dorado, mientras sus pasos resonaban en la sala, amplia y vacía. El pendiente de rubí que adornaba una de sus orejas se balanceaba con gracia al compás de su avance, añadiendo un toque de elegancia a su figura. Se hallaba nervioso, pero tenía que mostrarse seguro ante las entidades con las que estaba a punto de reunirse. Cuando alcanzó la cima de aquellas escaleras infinitas, llegó a una sala aún más grande que la anterior. Era tan amplia que ni él mismo llegaba a ver su final. El suelo del mismo cristal ampliaba la sensación de grandiosidad de la estancia, reflejando su vastedad en cada centímetro del espacio. En el centro, entre altísimas columnas que se alzaban majestuosas a ambos lados, destacaba un imponente trono vacío, y sobre él, suspendido en el aire, un gigantesco ojo observaba con intensidad, como si escrutara cada movimiento con atención. Tenía el gran iris de un color rojo sangre, con extrañas marcas que formaban una especie de cruz y largas pestañas de color negro. El muchacho, cada vez más nervioso, se aproximó a él, intentando dar pasos que resultaran decididos. ¿Y si no les parecía bien su propuesta? ¿Qué haría? Tendría que afrontar la derrota y volver al mundo terrenal. Cuando estuvo cerca del extraño ser que seguía mirándole fijamente, escuchó una extraña voz que emanaba de todos los lados y a la vez de ninguno. Era una voz femenina, cargada de una autoridad indiscutible e impregnada de un poder que resultaba difícil de describir. ¿Cuál es tu propósito aquí, ser de las sombras?, preguntó aquella voz, con tono firme. El chico esbozó la más bonita de sus sonrisas mientras encaraba al gran y ominoso ojo, y comenzó a hablar, sintiendo cómo el extraño corazón que encerraba en sus costillas se agitaba nerviosamente. «Quería veros», contestó el muchacho, mientras hacía una gran reverencia en señal de respeto, por lo que unos largos mechones de pelo del color de la nieve le resbalaron por el hombro. «Los seres de menor antigüedad me han hecho saber que tienes una propuesta», expresó la voz, con el mismo tono autoritario. Este tipo de negociaciones eran muy delicadas, porque mientras los seres como él tenían una parte mortal, aquellas entidades eran completamente ajenas a la experiencia humana. El joven se incorporó y volvió a mirar al gran ojo. No sabía cómo decirlo. Las posibilidades de que aceptaran su propuesta eran escasas. Sin embargo, aquella idea había germinado en su mente durante años, alimentada por la sensación de desolación que lo había acompañado tanto tiempo en las sombras del abismo. Pero aquel escenario era real, y eso le hacía sentir el peso de la incertidumbre y la esperanza entrelazadas en lo más profundo de su ser. Y si este no era el camino, debería aferrarse a la convicción de encontrar otro, una senda que lo liberara de la búsqueda incesante de un propósito. «Quiero poder», expresó el muchacho en voz alta y segura, «a cambio de trabajar para ustedes». «¿Trabajar? No veo cómo un daimon de tu juventud podría sernos de utilidad», se burló la voz, y acto seguido resonaron risas en la sala, como si fueran un extraño enjambre de abejas. «Tengo información del reino inferior y de la semilla de la condena. Conozco lo que habita allí abajo. Hay reliquias, les puedo compartir información sobre rituales y todo tipo de artefactos, incluso información sobre algunos seres», prometió el joven, con la convicción de un veterano mercader. «No sé si es relevante toda esa información», contestó aquella voz. Y nuevamente las risas se volvieron a escuchar. Algunas voces resonaban en una macabra sinfonía, repitiendo sus palabras a tono de burla, mientras otras se perdían en risas y parecían componer una melodía retorcida. Su seguridad inicial se desvanecía gradualmente y, a medida que el tiempo pasaba, una sombra de incertidumbre y ansiedad comenzaba a envolverlo. Una sensación de urgencia se apoderaba de él, como si el tic-tac del reloj se hubiera vuelto ensordecedor y estuviera atrapado en una carrera contra el propio tiempo. Cada paso que daba parecía llevarlo más lejos del camino conocido, y aunque en un inicio pensaba que eso era lo que quería, ahora estaba sumido en un mar de dudas y temores. Las opciones se volvían borrosas y las decisiones difíciles de tomar. Aún así, en las profundidades de su agitación interna, una certeza persistía. Necesitaba la ayuda de aquellas entidades. La idea de depender de algo o alguien más, de encontrar un propósito o una razón para existir,
existir se había arraigado profundamente a él. Anhelaba desesperadamente ser necesario, útil, de alguna manera. En medio del caos que le rodeaba, ansiaba encontrar un sentido, una dirección que lo guiara a través del laberinto de su propia mente. No es que le gustara el hecho de que le usaran, pero ¿qué más tenía? Aborrecía estar en el mundo terrenal. Se sentía un perdedor, una escoria, algo que otros habían desechado porque no les servía de nada. Así, en medio de la tormenta de emociones que lo consumía, el chico se aferraba a la esperanza de encontrar un lugar en el mundo, de hallar un sentido a su existencia y de satisfacer esa profunda necesidad de ser parte de algo que trascendiera su propia individualidad. La búsqueda de ese sentido, esa conexión con algo más grande que él mismo, lo impulsaba a seguir adelante, incluso cuando las dudas, el miedo y aquellas risas y burlas amenazaban con abrumarlo. Sé que puedo ser de ayuda, balbuceó, luchando por hacerse entender a pesar del nudo en su garganta y la tensión en su pecho. Necesitaba que le entendieran, que empatizaran con él. Las risas continuaron resonando en la sala. Sabía que estaba tratando de apelar a emociones humanas en seres que no las poseían. Sin embargo, a pesar de que su apariencia de seguridad se había desmoronado, el joven luchaba con todas sus fuerzas para mantener su determinación intacta. Algo en su interior se negaba a ceder ante la presión. Con cada respiración profunda, reunía fuerzas para hacerse escuchar ante aquella horda de voces que le rodeaban y frente al ojo que le miraba fijamente. «Sé que puedo hacer grandes cosas», afirmó él, con mayor firmeza. Su voz resonó con una autoridad que ni siquiera él sabía que poseía. Era como si cada palabra fuera un acto de resistencia ante el miedo y la incertidumbre que lo acosaban. Rápidamente las voces y risas cesaron, y un silencio cayó sobre el lugar como lo haría un velo de plomo. El ojo sobrenatural lo contemplaba con una intensidad que le helaba la sangre. Entonces, la voz femenina volvió a romper la quietud con su tono penetrante. «Ya veo», reconoció la voz, con un deje de satisfacción. «Al final, parece que sí vas a ser útil». Capítulo 1. Al otro lado de la puerta. Los ojos vacíos de Azura admiraban el resto de su cuerpo, tendido en el frío suelo. Debajo de él, un charco de sangre recién derramada se deslizaba en el silencio de la noche, avanzando lentamente por entre las losas. La cabeza decapitada contemplaba la escena desde la acera de enfrente, como si aquella porción de su ser fuera meramente una testigo ajena. Llevaba allí tan solo unos minutos cuando un hombre de mediana edad cruzó la silenciosa avenida Secuoya, llegando a la esquina con la calle de la Hematita, para encontrar el cuerpo sin cabeza de la joven de pelo castaño. Pronto se desencadenó una vorágine de gritos, llamadas y luces encendidas en los edificios circundantes. La policía fue alertada y, a su vez, notificaron al detective más destacado disponible para un caso de esa índole. Dicho detective había estado involucrado en investigaciones de naturaleza similar en las últimas semanas, por lo que este nuevo asesinato pasaría a engrosar las páginas de ese misterioso caso que le mantenía en vela por las noches. Poco después, los motores de varios vehículos de policía rugieron en la oscuridad de la noche anunciando su llegada con destellos intermitentes de luces azules y rojas. Los agentes, envueltos en sus uniformes, salieron con determinación de sus vehículos, rodeando la escena del crimen con gran eficacia. Mientras el caos controlado se desplegaba en las calles, un automóvil negro y elegante, carente de cualquier distintivo policial visible en sus laterales, se deslizó silenciosamente hasta la periferia de la escena mientras su carrocería reflejaba la desolación de la noche, fundiéndose con las sombras de la ciudad. De él salió un alto y apuesto detective que, mientras cerraba la puerta del vehículo, intentaba decentar con su mano izquierda el cabello de color negro azulado, que siempre llevaba alborotado. Él no iba con el uniforme reglamentario. En vez de eso, llevaba una larga gabardina que envolvía sus hombros. La pálida piel de su cuello revelaba una antigua cicatriz disimulada bajo la solapa de la prenda. El sonido intermitente del flash de la cámara de fotos resonaba en la calle, mientras se formaban pequeños grupos de agentes de policía que recogían muestras y conversaban entre sí. Con paso firme, el detective anduvo hasta pasar por debajo del cordón policial, buscando con la mirada a sus compañeros habituales. No tardó en avistar el cabello rubio de Celeste junto al hombre moreno de estatura imponente, que debía de ser Abadi. Ambos estaban frente al cuerpo sin vida de Azura. La cabeza, bajo una manta, yacía aún en la otra acera. «¡Kenji!», le saludó la mujer rubia cuando el detective se paró a su lado. «Aquí tenemos uno más de los tuyos. Buenas noches, detective Ozora», le saludó el hombre alto. «Buenas noches», saludó el detective de vuelta. «Aunque solo para nosotros, por lo que veo», añadió mientras miraba el cadáver sin vida de Azura. «¿La cabeza está en la otra acera?», preguntó con aire hastiado. «Sí, allí, bajo la manta», señaló con el dedo. «Orientada en esa dirección, como si admirara su propio cadáver», contestó Celeste. «¿Cree que es obra del mismo asesino?», le preguntó el hombre alto al detective. «Claro, ¿no lo ves? Es un puto psicópata. Está clarísimo que es el mismo tío», respondió la mujer. «Bueno, no sabemos si es», musitó el policía de mayor edad.
Estoy de acuerdo con Celeste, es obra de la misma persona, añadió el joven detective, mientras rebuscaba en el bolsillo de su gabardina, buscando llevarse un cigarrillo a la boca. Siempre forma este tipo de escenas tan sádicas, y el tema de la cabeza parece que es su firma. Los tres agentes permanecieron en silencio durante unos segundos, observando el cuerpo de la joven mientras Kenji encendía el cigarrillo y aspiraba el humo con un par de largas caladas, pensativo. Aquello había ocurrido, en parte, porque él aún no había atrapado al asesino. Pero también podría ser un imitador, añadió Abadi, de repente. Ahora que los crímenes están apareciendo en la prensa, no sería de extrañar que algún loco estuviera imitándole. Siempre hay chiflados que admiran este tipo de criminales, y les mandan cartas a prisión y todo, agregó. No lo creo, agente Abadi, negó el detective. La cabeza está mirando hacia su propio cadáver, y lo único que se ha dicho en prensa es que las decapita, no que las coloque de esa forma tan concreta. No lo había pensado, murmuró, levantando la cabeza para mirar al detective. Por cierto, ¿por qué a la gente tanaca la llama por su nombre y a mí por el apellido? Preguntó, un tanto ofendido. Porque yo le caigo mejor, respondió la chica, sacando la lengua a modo de burla. Por cierto, ¿lo de la secta qué tal va? Bueno, se nos está poniendo difícil, pero poco a poco. Tengo ganas de entrar en ese caso, se ve interesante, añadió ella con una sonrisilla. Interesante sería si hubiera algún hilo del que tirar, contestó Abadi, mientras resoplaba cansado. Pero el detective ni siquiera escuchó el final de la conversación, pues estaba muy lejos de allí, inmerso en sus propios pensamientos mientras daba largas caladas a su cigarrillo. ¿Realmente estaba tan seguro de que era el mismo asesino? Era extraño que encontraran el cuerpo en la calle. Los otros dos cadáveres habían sido descubiertos dentro de sus propios hogares, y esta víctima parecía más joven que las dos anteriores. A primera vista, descartaba que el homicidio fuera de índole sexual, pues la mujer estaba completamente vestida, y aunque la avenida Secuoya no estaba muy concurrida aquella hora, era prácticamente imposible que hubiera hecho algo con la fallecida sin que nadie se asomase a una ventana en los edificios que rodeaban la zona. Por el charco de sangre, también era difícil que se tratase de un crimen que se hubiera cometido en otro lugar y que posteriormente se hubiera trasladado el cuerpo. Además, un reguero de sangre cruzaba de una acera a otra, señal de que la cabeza había sido trasladada. ¿Había sido premeditado? ¿En pleno corazón de la ciudad? La idea de que alguien hubiera planificado meticulosamente aquel acto en un lugar tan concurrido lo inquietaba. Sin embargo, era precisamente esa posibilidad la que lo impulsaba a investigar con aún más determinación. «Detective Aozora, ¿me está escuchando?» La voz de una tercera agente de policía le despertó de su ensimismamiento. «Sí, disculpe. Como le decía, ahora que ya ha autorizado el juez, vamos a llevar el cadáver a la morgue, y en cuanto le hagan la autopsia, le informaremos. Hemos encontrado una cartera dentro del bolso de la víctima, tan solo a unos metros más allá del cuerpo. Se llamaba Azura Ivanov y vivía en la calle Bianchi, al sur. Le pasaré la dirección exacta junto a otros datos. Puede marcharse cuando guste, detective», dijo la mujer, antes de darse la vuelta para hablar con dos personas, que debían ser los médicos forenses. Kenji se volvió lentamente, dejando el cadáver tras de sí. A medida que se alejaba de la escena del crimen, su mente le daba más y más vueltas a lo que acababa de presenciar, mientras que su mano izquierda jugueteaba con el borde de la gabardina. Se paró junto a su coche, abrió la puerta y se giró para mirar a sus compañeros. «Nos vemos, Celeste. Y Abadi, no me olvido de ti», dijo el detective, antes de meterse en el vehículo. «Ánimo con el caso, Kenji», le contestó la agente, dedicándole una bonita sonrisa para animarle con su investigación. Condujo en silencio, sumido en todo tipo de pensamientos. La escena del crimen le había dejado inquieto, y las dudas sobre la naturaleza de este nuevo homicidio no dejaban de rondar su mente. Como si estuviera siguiendo un guión preestablecido, estacionó el coche en el parking más cercano a su apartamento y caminó por las oscuras calles de la ciudad mientras mentalmente repasaba los datos más importantes sobre las posibles víctimas de este nuevo asesino. Siempre eran decapitadas una vez habían perdido la vida. La primera víctima había sido un hombre de mediana edad llamado Leonardo Ferrara, separado y con 3 hijos que aún no habían cumplido la mayoría de edad. ¿Qué le llevó a él a convertirse en el primero en caer bajo el cuchillo del asesino? Era un hombre solitario, que trabajaba como asesor financiero y solo tenía tiempo para su trabajo. La segunda víctima era una mujer anciana llamada Norma Fisher, respetada además de admirada en el norte de la ciudad, y la causante de hacer famoso el caso en la prensa local. Era una señora conocida por dar grandes y lujosas fiestas, siendo la esposa, reciente viuda de uno de los hombres más importantes de la ciudad, Frederick Fisher, el creador de una notable empresa de automóviles eléctricos. El señor Fisher había fallecido hacía un año de un infarto, pero aquel suceso no detuvo a la viuda Fisher de seguir celebrando grandes fiestas, que ahora eran en honor a su marido. ¿Acaso hizo algo la matriarca del norte de la ciudad para ganarse ese horrible destino? ¿Qué motivó al asesino a irrumpir en su mundo de opulencia y celebración? Por el rabillo del ojo captó movimiento que le obligó a salir de sus reflexiones, e hizo que se girara rápidamente. Tan solo le dio tiempo a ver una sombra que doblaba la esquina y se perdía de su vista.
pero la calle estaba vacía. Lo más probable es que hubiera sido algún gato callejero queriendo buscar comida entre los cubos de basura amontonados en la esquina del callejón. Pero por si acaso, el detective se quedó mirando mientras acariciaba la pistola atada a su pierna izquierda, aunque después de un rato sin ver movimiento, se giró y continuó caminando. Subió las escaleras de su edificio hasta llegar a su modesto y solitario apartamento. Dejó las llaves en el recibidor, atravesó la puerta del salón y entreabrió uno de los ventanales para no llenar la sala con el humo del cigarrillo que estaba a punto de encenderse. No tenía ningún escritorio como tal, pero la mesa del salón, destinada a grandes comidas y reuniones, siempre estaba llena de papeles y carpetas apiladas. Allí nunca había tenido visitas considerables, por lo que no imaginaba poder llenar de comensales aquella mesa. Caminó hasta ella y se sentó en una de las sillas para repasar la información que había recogido de los casos anteriores. Abrió su ordenador portátil y examinó las fotografías de las escenas de los crímenes, las notas de los informes y los perfiles de las víctimas. Había algo que no encajaba en todo aquello. La ubicación pública y la diferencia en la naturaleza de la víctima sugerían una variación del posible patrón criminal, o quizás era un imitador como había sugerido Abadi. Kenji se sumergió por completo en la investigación, revisó las direcciones de las 3 víctimas y cotejó los posibles intervalos de tiempo en los que murieron. También pensó en una posible relación entre ellas, pero no parecían conocerse. Al menos, Ferrara y Fisher no tenían nada en común. La incertidumbre sobre la existencia de un imitador o la evolución del modus operandi lo mantenían en vilo, pero 2 cigarrillos más tarde decidió que ya era suficiente por esa noche. Al día siguiente, las noticias en los periódicos de la ciudad sobre el último asesinato comenzaron a circular, provocando así una creciente ansiedad y miedo entre la población. No era para menos, un asesino andaba suelto, y cualquiera podría ser el siguiente. No era difícil captar fragmentos de conversaciones que hablaran sobre el último caso de asesinato en la ciudad. Incluso Kenji escuchó a 2 vecinos que residían en su mismo edificio comentando el miedo que sentían de que sus hijos fueran al colegio sin un acompañante. Cuando recibieron los resultados de la autopsia unos días después, tanto Kenji como el resto de agentes de policía quedaron estupefactos. La víctima, Azura Ivanov, de 22 años, mostraba heridas similares a las de las 2 víctimas anteriores, además de que había fallecido bajo las mismas circunstancias, por asfixia. Sin embargo, en su cuerpo se halló un nuevo elemento que no estaba presente en los casos anteriores, trazas de una sustancia que los forenses no conseguían identificar, probablemente una nueva droga. Con la presión de la prensa local acechándolo constantemente, ávida de cada mínimo detalle sobre la investigación, Kenji se veía sumido en un mar de confusión. La responsabilidad de resolver el caso antes de que la ciudad se sumiera en el caos más absoluto pesaba sobre sus hombros, creciendo con cada día que pasaba en el que no encontraba al asesino. Su rutina se había visto afectada por los recientes homicidios, quedándose cada vez más tiempo en la oficina para analizar minuciosamente cada dato en busca de alguna pista que pudiera revelar la identidad del asesino. Aquella noche entró por la puerta de su apartamento a las 4 de la madrugada y rápidamente se metió en la ducha. Apenas tuvo tiempo de prepararse para descansar cuando sonó el timbre. Pensó que algún borracho se habría equivocado, pero entonces sonaron un par de golpes en la puerta, que resonaron en el pasillo. ¿Quién demonios era a esas horas? Se terminó de poner el pijama a toda prisa, caminó hacia la puerta y, sin apoyarse en esta para no hacer ruido, abrió la mirilla y se acercó para mirar a través de ella. Al otro lado, observó a una joven muy bajita, con el cabello corto y rubio. ¿Podría ser la hija de algún vecino? Tal vez había confundido la puerta por error. Como no parecía representar una amenaza, el detective decidió abrir la puerta para escuchar lo que tenía que decir. La joven le sostuvo la mirada con sus grandes ojos, transmitiendo una determinación evidente. «Hola», la saludó el detective, confuso, mientras miraba a ambos lados del pasillo en busca de un adulto que pudiera estar fuera de su campo de visión. «¿Quién eres?», preguntó tras unos segundos, al ver que ya no decía nada. «Mejor hablamos dentro», contestó la muchacha. «¿Qué?», preguntó él, con desconcierto. Pero ya era demasiado tarde. La chica había pasado por debajo de su brazo hacia el interior de su apartamento. Había cruzado el corto pasillo hasta llegar al salón y rápidamente se había sentado encima de su sofá con las piernas dobladas encima de este. «¿Pero qué haces? ¿Quién eres?», preguntó Kenji, notando cómo con cada palabra expresaba más enfado. «Tranquilo, no voy a hacerte nada. Siéntate y hablemos», expresó la joven, con una tranquilidad sorprendente. «¿Qué? Sal de mi apartamento ahora mismo. Soy agente de policía, así que no te lo voy a pedir ni una vez más», amenazó el detective. «Kenji, yo sé quién es el asesino», anunció la joven, sentada aún en el sofá, sin inmutarse. Kenji se quedó paralizado durante un segundo. Encontraba la situación tan absurda que casi le parecía una broma. El hecho de que un adolescente se hubiera colado en su apartamento, conociera su nombre y afirmara con tanta seguridad que sabía quién era el asesino, le resultaba tan extraño que su expresión cambió de severa a irónica en un instante. «Oh, ya veo»,
eres tú, ¿no?, ironizó el detective Ozora, aunque se detuvo para inspeccionarla detenidamente de arriba abajo. La chica parecía ser joven, no superaría los 13 o 14 años. Tenía el cabello por encima de los hombros y un flequillo lacio le caía entre los ojos. Estos eran muy grandes y de un color ámbar amarillento, que a Kenji le recordaba los de un gato. Lo había dicho de broma, porque era imposible que la chica que tenía enfrente pudiera ser la asesina. Ella sola no podría haber acabado con la vida de aquellas 3 personas. Con sus pequeñas manos no podría haber asfixiado a ninguna de las víctimas, pues eran mucho más grandes y altas que ella. Pero contaba con tan pocas pistas sobre el asesino que resultaba imposible descartar ninguna. Y si lo era, el joven detective tenía la pistola en su mesita de noche, y su habitación estaba al final del pasillo. Tardaría unos 8 segundos en llegar hasta ella, cogerla, cargar y disparar a la joven a la que estaba mirando en ese momento. Eso sí era realmente una amenaza. Igual solo era una pobre muchacha desorientada, posiblemente una vecina en medio de un delirio. No llevaba mucho tiempo viviendo allí, y ni siquiera conocía a las familias que vivían en su edificio. Así que esa también era una posibilidad. No soy yo, respondió con toda tranquilidad. No soy tu enemiga, Kenji. Él no sabía qué hacer. Aquella situación le parecía surrealista, pero la chica tan solo era una adolescente, así que decidió seguirle el rollo y darle un poco de conversación hasta que consiguiera echarla de su apartamento. Anduvo hasta la pared de enfrente del sofá y se apoyó en ella cruzado de brazos, vigilando cualquier movimiento que hiciera la muchacha, que parecía de lo más tranquila. Bien, soy Noel y vengo del Reino Inferior, comentó ella, como si nada. ¿El Reino Inferior? ¿En qué país está eso?, preguntó él, con el ceño fruncido. En ninguno y en todos a la vez. Igual lo conoces por otro de sus muchos nombres. Tártaro, Naraka, Yomi no Kuni o Infierno, dijo la muchacha, con voz inexpresiva. Puedes llamarlo como quieras, pero al final es siempre lo mismo. Venga ya, me estás tomando el pelo, dijo Kenji mientras reía. Que no, te estoy diciendo la verdad, aseguró ella. He venido a contarte información sobre el asesino al que estás buscando. Y para ello tengo que contarte varias cosas. Entre ellas, mi historia. O la historia de todo el universo, señaló la joven, mirándole con los ojos muy abiertos. No entiendo tus movidas filosóficas, pero me estás enfadando, le contestó Kenji, frunciendo el ceño. La droga, o bueno, lo que llamáis droga, prosiguió la muchacha, e hizo un gesto con las manos para señalar las comillas de esta última palabra. Es algo llamado catalizador espiritual. ¿Qué? El joven olvidó su enfado al interesarse por lo que la chica le contaba. La noticia del hallazgo de aquella sustancia en el cadáver de Azura era muy reciente y no se había filtrado a la prensa. ¿Cómo era posible que aquella niña conociera la existencia de la droga? Aquella situación era cada vez más intrigante. A ver, es bastante fácil de entender. Estos catalizadores, por así decirlo, tienen la capacidad de abrir la mente de quien los consume a energías y vibraciones de otros planos de existencia o incluso de este mismo, explicó, con el mismo tono sosegado. Hubo una pausa de unos pocos minutos. Noel observaba con curiosidad al policía, quien se acercó a la mesa del salón, cogió su caja de cigarrillos y se puso uno de ellos en los labios. Consciente de la presencia del adolescente, decidió que era mejor abrir un par de ventanas para airear el espacio. No quería fumar en un lugar cerrado delante de ella. El aire fresco de la noche se coló suavemente por la estancia, y Kenji exhaló una nube de humo, pensativo. Tras una breve pausa, decidió que sería más adecuado sentarse en el sillón junto a la muchacha, así que se dirigió hacia él con paso decidido y se acomodó, dispuesto a escuchar atentamente lo que tenía que decirle. Entonces sí que es una droga, como un alucinógeno, concluyó, tras sentarse junto a ella. No te enteras, es un portal, dijo ella con la misma mirada de ojos muy abiertos. ¿Un portal? ¿Acaso no estamos hablando de una sustancia?, cuestionó el detective. ¿Un portal hacia dónde? Hacia muchos sitios. Depende de qué catalizador espiritual tomes. Pero puedo suponer que lo que se encontró en los mortales asesinados eran trazas de Abyssium, explicó ella. Kenji no entendía nada de lo que le contaba, pero aún así, algo le empujaba a seguir escuchando. No sabía por qué, pero no podía evitar poner atención en las palabras de la joven. Y lo más extraño era que sentía que de alguna forma dentro de aquellas palabras llenas de fantasía se escondía la verdad. Le volvió a pegar una calada a su cigarrillo y miró fijamente a los enormes ojos ámbar de la muchacha. Por favor, cuéntame más sobre ese catalizador. Por fin estamos hablando de verdad, se alegró la chica, y aunque su tono de voz parecía algo más feliz, su cara seguía siendo la misma. Totalmente falta de emoción. El Abyssium es una sustancia que puede ingerirse de varias formas, por vía oral, por inhalación o siendo inyectada directamente en el torrente sanguíneo mediante una aguja o jeringa, pero cada una tiene distintos efectos, por así decirlo. En el caso de las víctimas, no creo que hayan sido inyectadas con la sustancia. En ningún cadáver encontraron la droga, únicamente en el de Ivanov, explicó el detective.
y no encontraron signos de que se la inyectase. Eso es porque eran malos forenses, resopló ella. Y no es una droga, Kenji, replicó la muchacha. Bueno, un portal. La Avisis está... Avisium, le corrigió rápidamente Noel. Pues eso he dicho, gruñó el detective. ¿Qué es exactamente? Quiero decir, si funciona como un portal, ¿dónde te lleva? Preguntó curioso. Al reino inferior. O sea, a tu casa. Kenji depositó su cigarrillo en el cenicero y suspiró. Aquella muchacha era un caso perdido. Mira, sinceramente no entiendo nada de lo que dices y ya me estoy empezando a cansar. He tenido mucha paciencia y aunque la historia que cuentas es interesante, carece de sentido. Kenji, quiero que escuches mi historia, expresó la joven. ¿Tu historia? Preguntó el detective esbozando una media sonrisa irónica. Creo que ya he escuchado demasiado de tus historias. Esta vez es sobre mi historia de vida y el cómo he llegado esta noche a la puerta de tu apartamento, le contestó, mirándole con aquellos ojos de gato. No te preocupes, no es una historia muy larga y creo que la encontrarás fructífera para tu investigación. Kenji cedió mientras soltaba un largo suspiro. No podía evitar que le atrajera aquella aura extraña que envolvía a la muchacha que tenía enfrente, pues algo en ella llamaba a que te quedaras escuchándola. Y entonces la chica, con su pausada y tranquila voz, comenzó a hablar. Yo soy fruto de la semilla de la condena, una entidad primordial del reino inferior. Digamos que es una manifestación de la esencia misma de lo que vosotros llamáis infierno, contó la joven mientras el detective la miraba con el ceño fruncido. Pues bien, tengo 2 hermanas y un hermano. Cuando nacemos, lo normal es que nos den algún tipo de instrucción los daimones de puestos superiores al nuestro, pero... Un momento, ¿daimones? Preguntó Kenji, por preguntar algo, porque se sentía de lo más perdido. Ah, claro, tú no sabes nada de eso. Verás, yo soy una daimon, una especie de ser intermedio entre lo mortal e inmortal. ¿Qué? Dijo Kenji, muy confuso. Ninguna parte de la historia que contaba tenía sentido, pero que le acabara de confesar que era una especie de ser medio inmortal era lo que menos encajaba de todo. Pero entonces, ¿me estás diciendo que eres un ser del infierno? Así es, te estoy diciendo justo eso, respondió Noel con tono calmado, mientras afirmaba con la cabeza. Y ahora voy a continuar mi historia. Como te decía, lo normal es que nos den algunas instrucciones o algún trabajo en los años siguientes a nuestro nacimiento. Por ejemplo, a mi hermana Ambriel le asignaron ser una constructora de pesadillas. Son daimones que crean pesadillas e ilusiones para atormentar a las almas condenadas y a los mortales que viven en el mundo terrenal. Mi otra hermana, Berenice, pasó a servir a uno de los gobernantes del abismo cuyo nombre preferiría no nombrar. El gobernante la pidió a ella concretamente, así que Berenice tiene que ser verdaderamente poderosa como para que un ser tan importante la eligiera. Tras estas palabras, Noel apartó la mirada de su interlocutor y se quedó pensativa. ¿Por qué piensas que es poderosa? Preguntó Kenji, curioso. Porque es muy raro que los gobernantes del abismo demanden daimones, y mucho menos cuando tienen pocos años de vida, le explicó ella. Aunque sé que Berenice tiene un poder extraño que no suele verse en un daimón, añadió. ¿Y qué poder es ese? Preguntó Kenji, cada vez más enfrascado en la historia. La verdad es que no lo sé, pero es lo que la gente decía en el reino inferior, puntualizó, encogiéndose de hombros. Kenji escuchaba con atención cada detalle de la historia, sin perderse ni uno solo. Siempre se había considerado una persona profundamente escéptica, y nunca habría imaginado que alguien como él pudiera llegar a aceptar como verdadera una historia tan fantástica como la que Noel estaba contando. Por ello, aunque encontraba la narración intrigante, no podía evitar cuestionar cada detalle en su mente. A pesar de la falta de avances en la investigación, Kenji no estaba dispuesto a aceptar fácilmente la versión de Noel, y mucho menos con la escasez de pistas sólidas. ¿Y si todo aquel relato solo era una fantasía, una creación de su mente para lidiar con algún suceso traumático? La chica, que no le quitaba ojo de encima y analizaba cada movimiento del policía, percibió en el rostro del detective una sombra de duda. Así pues, extendió su mano derecha y con la uña de su dedo índice arañó la palma de su mano contraria, produciendo un fino corte. Kenji se sobresaltó al ver que se acababa de hacer aquella herida usando un solo dedo, pero se sorprendió aún más cuando un líquido de color plateado brillante salió de ella, como si fuera sangre. Rápidamente, la herida por sí misma se volvió a cerrar, y Noel se limpió el extraño líquido con la manga de su sudadera. «¿Pero eso... qué era?», preguntó Kenji con los ojos muy abiertos, mientras miraba la mano de la chica, donde un segundo antes había brillado aquel líquido inusual. «Algo así como mi sangre. ¿Alguna duda más?», preguntó la muchacha, con un tono que denotaba impaciencia. «Pues si es verdad que eres... especial», carraspeó.
¿Y qué trabajo te asignaron a ti?, preguntó el detective para retomar el tema anterior, tras unos segundos en silencio mirando la palma de la joven, que ahora parecía intacta. No nos asignaron ningún trabajo, ni a mi hermano ni a mí, continuó Noel. Nos quedamos vagando por el reino inferior muchos años, intentando que alguno de los daimones de puestos superiores nos pidieran ayuda con alguno de sus trabajos, pero nada. Y pasado un tiempo nos propusimos visitar a los mortales a ver si vosotros queríais nuestra ayuda. ¿Me estás diciendo que unos seres medio inmortales con poderes de regeneración que vienen del mismo infierno querían ver si la humanidad necesitaba ayuda?, recapituló Kenji, levantando una ceja. Bueno, queríamos sentirnos útiles de alguna manera, suspiró ella. Después de pasar tantos años vagando por el reino inferior prácticamente excluidos de la sociedad, empezamos a simpatizar con las almas torturadas. Incluso llegamos a sentirnos parte de ellas, pues ese vacío también era una forma de tortura. Entiendo, musitó Kenji. Entonces nos las arreglamos a duras penas para poder salir del reino inferior. Una vez aquí, decidimos separarnos unos años, tratando de encontrar así nuestro propósito. Hizo una breve pausa, pensativa. Pero al poco tiempo empecé a escuchar rumores de una sustancia ilegal que te hacía tener todo tipo de alucinaciones, como si fuera una especie de viaje astral, o así lo llamaban los mortales. Por primera vez desde que Kenji la encontró en la puerta de su apartamento, la expresión de Noel cambió un poco. La muchacha no había gesticulado prácticamente. Había permanecido seria, sin apartar la vista de su interlocutor y con los ojos muy abiertos. Pero ahora una leve expresión de tristeza se dibujaba en su rostro, como si cada recuerdo de aquel tiempo le causara dolor. Kenji decidió no interrumpirla. No se le daba bien tratar con otras personas normales, ya ni hablemos de un daimon o lo que sea que eso significase. Fue él quien hizo que un científico descubriera la Vision. El científico desapareció después de descubrirlo, así que imagino que terminó cruzando el portal hasta el reino inferior, pero no sé qué fue de él, explicó la daimon. ¿Entonces el asesino es tu hermano?, preguntó el detective. En efecto, fue él quien les dio la Vision a las víctimas y las llevó al reino inferior. Imagino que ha encontrado su propósito de esa forma, siendo lo que se llama un segador errante. Alguien que atrapa las almas de los condenados, aunque supongo que antes de tiempo. Pues sinceramente no sé cómo voy a meter en prisión a un daimon de esos. Kenji suspiró. Por un momento pensó que el final de su investigación y el encarcelamiento del asesino vendría gracias a la ayuda de esa joven. Obviamente no puedes encarcelar a un daimon, agregó Noel. Cualquier vestigio de gesto en su rostro había desaparecido. Entonces no entiendo por qué me cuentas esto, dijo el detective. No sabía qué podía hacer él en todo aquello. Si lo que contaba Noel era cierto, tenía por delante un caso con elementos sobrenaturales a los que él no podría enfrentarse. No lo sé, pero creo que estaba escrito. ¿Escrito? ¿Escrito dónde?, preguntó Kenji, muy confuso. Como una especie de profecía, contestó la joven. Ni siquiera yo sé cómo expresarlo, pero sé con toda seguridad que te necesito a mi lado, que necesito que seamos aliados, y que tú también me necesitas a mí. Venga ya, eso no tiene ningún sentido, dijo el detective, negando con la cabeza. Por cierto, ¿cómo me has encontrado? En ese momento cayó en la cuenta de que en ningún momento le había preguntado a Noel cómo había llegado hasta su apartamento. ¿Y cómo sabes mi nombre? Oh, te señalé y le pregunté a un policía quién eras, y me lo dijo. Estuve en las 2 últimas escenas del crimen mirando desde lejos, admitió con un brillo de determinación en sus grandes ojos. Yo también le estaba siguiendo la pista a mi hermano, pero aún no tenía claro si podía confiar en ti, así que llevo siguiéndote unos días, y he visto que no interactúas con nadie que no sea del trabajo. No tienes familia ni amigos cercanos. En definitiva, siento que estás tan solo como yo. Las palabras de Noel le hicieron sentir muy incómodo. Había sido observado sin darse cuenta, pero más allá de sus hábitos, de cómo iba al trabajo o salía a hacer la compra semanal, Kenji tenía la sensación de que alguien había mirado por una ventana hacia el interior de su mente. Una sensación de lo más extraña le invadió todo el cuerpo, de pies a cabeza, y de repente entendió a la perfección a la chica que tenía delante. No sabía decir por qué, pero tenía la seguridad de que estaban predestinados a encontrarse. Noel se acercó un poco a él, mirándolo fijamente sin pestañear, lo cual lo puso en alerta. Solo vives para resolver este caso y yo solo vivo para recuperar a mi hermano. Y eso ha sido todo. Espero que os haya gustado mucho. Si queréis saber más, tenéis La bóveda en el cielo tanto en formato físico como en formato digital disponible en Amazon. Muchas gracias por escucharme y feliz día del libro.